Iniciamos Buena Salud, bienvenidos a todos los que están en sintonía por la señal de Majestad, también a quienes están conectándose en redes sociales, en Facebook, nos pueden encontrar en vivo, así ustedes también disfruten de la información que tenemos preparado esta mañana, porque usted, señor televidente, se lo merece, porque la información siempre es de primera con profesionales idóneos en relación a lo que siempre tratamos aquí en nuestra programación. Nuestra frase dice: la genética no define tu destino, pero sí puede ayudarte a entenderlo y cuidarlo mejor. La doctora Natalia Morales, desde la ciudad de Loja, ella es especialista en ciencias biológicas, biología celular y molecular, con especialización también en una ingeniería biotécnica en genética, y nos hablará acerca de la reconstrucción genética. Es el tema que estaremos abordando en esta mañana, así que si usted tiene algunos interrogantes o tiene dudas, no dude en realizarlas, las preguntas que usted necesite. Pues en vivo también estaremos en Facebook, como ya lo dije, para que ustedes puedan también despejar cualquier duda que tengan. Vamos a una breve pausa y al regresar estaremos con nuestra invitada. Estamos en vivo gracias a la señal de Majestad, aquí en nuestro programa Buena Salud. Estamos ya pues conectándonos con nuestra doctora Natalia Morales hasta la ciudad de Loja, y les voy a decir, ella tiene un doctorado en ciencias biológicas, en biología molecular y celular, magíster con una especialización en biotecnología molecular, especialista en biología molecular y ingeniería genética. La doctora Natalia Morales, de los laboratorios Identigen, desde la ciudad de Loja, nos va a hablar acerca de reconstrucción genética. Bienvenida, doctora, qué placer tenerla, esperamos que ya esté conectada y pues a conversar sobre este tema. Si usted tiene preguntas, pues escríbanos a nuestras redes sociales, porque también estamos en vivo. Buenos días, doctora Natalia. Buen día, un placer saludar a toda su audiencia. Qué gusto saludarle, doctora, y qué placer nuevamente verla y que nos pueda usted hablar acerca de la reconstrucción genética. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, en este tema de los estudios de ADN, las pruebas más regulares conocidas por toda la población son las pruebas de paternidad. Entonces, una prueba de paternidad típica es una prueba en la que interviene directamente el presunto padre, el presunto hijo o hija, y de manera voluntaria no es necesaria la madre. Hay otras posibilidades cuando esto no es posible, de realizar entonces una prueba atípica. En este caso, las pruebas atípicas pueden ser directamente con muestras del padre, por ejemplo, huesos, dientes, tejido, o pruebas atípicas indirectas a través, por ejemplo, de cepillos de dientes, de vasos, de objetos que haya utilizado esta persona, ¿no? En el caso de que esto no sea posible, se acude a otros tipos digamos, estudios. Es el mismo estudio, digamos, basado en ADN, pero que permitan determinar si hay una relación biológica de un presunto hijo respecto de un padre, ¿no? Entonces, si el padre ha desaparecido o ha muerto, ha sido cremado y ya no es posible obtener estas muestras, entonces, en este caso, lo lógico más bien sería hacer una prueba de abuelidad, pero para eso se requiere que la abuela, el abuelo paternos estén vivos y puedan dar su muestra. Entonces, si es posible esto, pues vamos a la prueba de abuelidad para determinar de manera indirecta, digamos, esa paternidad. Pero hay casos en que tampoco esto es posible. Entonces, en ese caso, nosotros acudimos a la prueba de reconstrucción genética, que consiste en obtener perfiles genéticos individuales de parientes del presunto padre, y a partir de esos perfiles genéticos reconstruir el perfil genético del padre, y luego se compararía con el del niño o niña. Entonces, básicamente esta es una prueba de reconstrucción genética. Claro, no es una prueba que podamos decir que estas muestras son las que se necesitan, porque no siempre es posible. Entonces, podemos trabajar con muestras de, por ejemplo, un papá o una mamá del presunto padre, o muestras de los hermanos del presunto padre, o muestras de otros hijos que haya tenido. Entonces, en función de qué muestras tenemos, nosotros podemos armar ese perfil genético. Usualmente se trabaja en este caso con al menos 3 perfiles o 3 muestras de parientes del presunto. Doctora,
Cuando las personas solicitan, por ejemplo, realizar estos estudios, normalmente el que es normal y más común es una prueba de paternidad entre padre, el supuesto hijo y supuesto padre. En todo caso, ya cuando nosotros podemos, y usted nos habla de varias posibilidades en relación a que tal vez no exista tal vez ese acercamiento entre este familiar. En muchas ocasiones tal vez el padre no esté vivo, entonces allí es cuando juegan otro rol, tal vez los abuelos, que también usted lo acaba de comentar. O sea, son como diferentes alternativas a llegar al tema de la reconstrucción genética. Este sería como que lo último que tal vez pudieran, el último recurso que pudiera hacer una persona en base a que tal vez no tenga las posibilidades o no tenga las alternativas, por ejemplo, de tener abuelos cercanos, hermanos cercanos para poder realizar algún tipo de estudio genético. Así es, en realidad, a ver, lo que se acostumbra usualmente los jueces es solicitar exhumación. Entonces, yo diría más bien que la exhumación es la última alternativa, porque la exhumación requiere de muchos procesos legales para poder sacar los permisos de exhumar, requiere costos elevados por el tema de exhumación y también el mismo análisis de huesos es bastante costoso y complicado. Entonces, yo diría que antes, y eso es lo que hemos hablado con los jueces, ¿no? Antes de acudir a una exhumación, entonces más bien hacer una reconstrucción del perfil genético, porque es un estudio, digamos, que es menos complejo en el sentido de acceder a las muestras, ¿no? El análisis en sí aquí de los perfiles y la reconstrucción es más complejo, pero a la final resulta muy, muy confiable y resulta mucho más económico y mucho menos traumático también para los involucrados, pues que siempre una exhumación es compleja. Ahora, en el caso de que en realidad ya este presunto padre haya sido cremado, realmente ahí sí se convierte en la última posibilidad. Ahora, cuando las personas desean realizar estos estudios, sea de manera voluntaria, por tener conocimiento en todo caso, o en algunos casos también como usted lo nombra, que sea por parte de un juez que estén determinando algún tipo de situación, estos diferentes estudios que se pueden realizar, actualmente a veces el desconocimiento o lo que vemos en redes sociales o lo que vemos en películas, uno tiene como que esa idea de que, del cepillo con el que se peinaba, pues llevo este cepillo y me hacen una prueba de ADN XY o con el cepillo de diente, cosas así. ¿Es cierto esto o hay que tomar ciertas protocolos de pronto para que una muestra sea óptica en su momento y llevarla a un laboratorio de genética? Bueno, en realidad es cierto, porque el ADN está en cualquier parte del cuerpo de un individuo y el ADN es exactamente el mismo, excepto de las células sexuales. Entonces, si nosotros analizamos el cabello del individuo o analizamos tejido, por ejemplo, que haya dejado por el uso de un vaso, es el mismo ADN. Entonces, es cierto que se puede, o sea, es totalmente viable, constituyen las pruebas atípicas indirectas se puede realizar, pero hay que considerar esto de que siempre, en este caso, los resultados son informativos. No pueden ser utilizados en corte porque nada garantiza que ese vaso fue utilizado por esta persona, ¿no? Pero sí, es común aquí en el laboratorio analizar justamente este tipo de muestras, por ejemplo, cepillos de dientes también, porque cuando se usa el cepillo, pues se dejan las células bucales ahí, o por ejemplo cepillos de pelo, porque podemos separar los cabellos que están ahí y podemos analizarlos. Entonces, eso son pruebas indirectas que nos llevan a obtener una información preliminar para poder ya luego de pronto proceder de manera legal con una prueba ya que tenga validez judicial, es decir, que sea tomada siguiendo los procesos de cadena de custodia. Y esta es la gran diferencia, o sea, que sería una prueba indirecta como para nosotros informarnos a nivel personal y tal vez
calmar alguna duda, pero en el caso de que ya esto sea por medio de un perito, esto tiene que ser custodiado y obviamente debería llevar ciertos protocolos o estándares exactos para que obviamente esta muestra sea la más óptima para tener un resultado, porque obviamente después de esto lo digo que nos explique porque sabemos que ustedes son parte de peritos a nivel nacional, que ustedes realizan todos estos estudios y que podamos nosotros tener ese conocimiento, porque a veces también la desinformación nos ayuda a que no podamos tal vez a calmar dudas, sino que más quedamos con más incertidumbre como tal. Entonces es bueno saber cómo es el proceso como tal para saber cuándo hago una situación solamente de informarme y cuándo tal vez para realizarlo por parte de un juez. Así es, a ver, en esta situación, a ver, tenemos las dos posibilidades. Entonces, la mayoría de población lo que quiere, bueno, de pacientes que hemos tenido, es que quieren saber si existe o no el vínculo biológico antes de emprender una situación legal. Entonces, usualmente ahí va el tema de voy a recortarle las uñas al niño o voy a sacar unos 10 cabellos de raíz, porque tienen que ser de raíz, no sirven cortados, o voy a hacer un hisopado bucal y bueno, con eso trabajar, o de pronto cepillos de dientes. Entonces, estas pruebas no pueden ser utilizadas en corte porque nada garantiza de quién viene esa muestra. Entonces, lo que se hace es un acercamiento preliminar para poder saber, a ver, si yo efectivamente soy el padre, no procedo de una manera más fuerte, ¿no? Con un abogado, o bueno, no soy el padre, entonces ahí sí inicio el proceso legal y le solicito al juez entonces que se haga una prueba, ahora sí ya siguiendo la cadena de custodia. Seguir la cadena de custodia quiere decir que estas muestras van a ser tomadas por un perito acreditado y que van a ser tomadas a la misma hora y en el mismo momento a todos los involucrados en el estudio. Y para eso hay que tomar huellas digitales, hay que tomar una foto, hay que asegurarse de que esas personas sean efectivamente las que están, ¿no?, presentando sus documentos de identidad. Y también el perito se encarga de tomar las muestras, de procesarlas y de emitir el resultado. Entonces, con eso no se rompe la cadena de custodia y es un resultado útil en corte. Ahora, ¿es necesario siempre tener la orden de un juez para hacer una prueba? No. Lo que hay que tener cuidado es que uno vaya al laboratorio, que primero el laboratorio esté acreditado y que segundo el personal tenga peritos. Entonces, si un perito, aunque sea sin orden judicial, toma la muestra, entonces garantiza la cadena de custodia y ese resultado es útil en corte. Lo único que tenemos es que ir como peritos bajo juramento a informar sobre cómo se hizo ese. Muy bien. Doctora, ahora, cuando las personas desean realizarse este tipo de exámenes o este tipo de pruebas, también cabe la pregunta de, por ejemplo, cuando uno va a un laboratorio, uno realiza un examen y en ese momento procesan el examen porque nos han dicho que como que tiene cierto tiempo y si no me hago los exámenes o la muestra no está óptima, pues no la pueden procesar. ¿Pasa lo mismo con las pruebas de ADN o porque digamos, tal vez yo tengo tomado el cepillo de diente varios días hasta que yo pueda socializarlo y hacer el examen? ¿Es válido esa situación para poder realizar un estudio genético? A ver, el ADN es una molécula que tiene muy buena resistencia en el tiempo. Entonces, claro, hay situaciones, por ejemplo, como la humedad y la temperatura que lo dañan. Pero realmente como está guardado dentro del núcleo de la célula, está muy bien protegido. Entonces, en realidad, una muestra, por ejemplo, de un cepillo, si quiero usar un cepillo de dientes, lo único que tengo que hacer es dejarlo secar al cepillo. Y esa muestra va a estar viable ahí durante meses, en realidad, si es que no años. Lo mismo con el cabello. Entonces, por ejemplo, las muestras de sangre también son bastante viables en el tiempo. Nosotros tomamos las muestras en una tarjeta especial y esa tarjeta especial permite que el ADN sea guardado ahí de forma viable durante años, 40, 50, 60 años. Entonces, es bastante resistente en realidad. El problema es la humedad, como digo. Entonces, si yo, por ejemplo, arranco los cabellos para analizarlos, no están bien secos y los pongo en una bolsa de plástico, lo más seguro es que se van a dañar. Pero si los dejo que se sequen a temperatura ambiente, los pongo en una bolsa de papel,
Lo mismo con el cepillo, en una bolsa de papel, siempre en bolsa de papel, es muy, bueno, se va a mantener durante mucho tiempo. Esto, qué importante e interesante que usted nos despeje de esta duda, porque puede pasar que a veces podamos tener la muestra, pero nos falta la siguiente, entonces podemos tal vez tener esa opción, tenemos esa opción realmente cuando se lo hace obviamente con un laboratorio certificado y acreditado que en el área de biología molecular. Otra de las cosas, doctora, en respecto a reconstrucción genética, aquí también puede, ya hablamos de la exhumación también, que es algo más complejo, pero si existiese personas cercanas, pues lo podemos realizar por ese lado para evitar mucha complejidad al respecto. Pero también hay estudios, por ejemplo, que lo hacen eh, con restos óseos. Hay situaciones que personas que han pasado por un antecedente en otra parte, estos restos eh, óseos pueden ser también válidos para estos estudios de reconstrucción genética en el caso de que no existiese una persona directa y se quiera saber si hay o no un vínculo. Sí, claro, tradicionalmente han sido muy utilizados este tipo de muestras antes de la reconstrucción genética. Entonces, estas muestras son totalmente viables. Claro, cuando tenemos un cadáver, entonces siempre vamos a ver, pues depende, ¿no? Como decía, el ADN es bastante resistente. Entonces, por ejemplo, si tengo un cadáver que fue formalizado, es complejo porque aunque se mantenga bien el tejido, el ADN se daña. Esperamos de que como el hueso está más protegido, no llegue a dañar en el hueso, ¿no? Entonces, como digo, un cadáver ya formalizado, difícil, pero si no está formalizado, si han pasado unos pocos meses, inclusive se puede trabajar con cartílago del esternón, que es más simple, ¿no? Que trabajar con un hueso más económico, inclusive más fácil obtener la muestra y demás. Pero claro, hay casos en que el cadáver ya está totalmente esqueletizado, ha pasado mucho tiempo, entonces acudimos a un hueso y los huesos son totalmente confiables, digamos, porque, como digo, el ADN está guardado al interior, entonces además son huesos, se trabaja con huesos grandes, como el fémur, por ejemplo, entonces siempre se va a lograr obtener ADN ahí. La alternativa que nosotros hemos presentado como laboratorio, porque en realidad no se hacía en Ecuador. Entonces, es esto de la reconstrucción genética. Si tengo parientes, si tengo hermanos, si tengo otros hijos, lo hago más fácil allí, ¿no? Con 4 muestras, inclusive con tres parientes, máximo 4 parientes del presunto padre, reconstruyó el perfil genético y es un proceso más simple, como decía, más económico y menos doloroso porque evitas. Muy bien. Doctora, al regresar de la pausa, me gustaría también, porque a veces nos preguntamos, ¿por qué tanto tiempo demora un estudio genético? ¿Por qué me lo entregan en 10 días, en 5 días, en 15? Y esto, bueno, a veces tal vez nosotros no entendemos porque somos usuarios de la salud, pero tal vez no entendemos el por qué tarda tanto. Me gustaría que al regresar de la pausa nos pueda usted comentar un poco cómo son estos procesos, por qué también tenemos que nosotros entender y conocer un poquito de cómo ustedes tienen que realizar estos estudios, la extracción de ADN, no sé, se me ocurre, pero me contesta esto al regresar de esta breve pausa. No le cambie, así que estemos conectados. Estamos en vivo en Buena Salud gracias a la señal de Majestad y también a quienes están conectados, pues ya saben, pueden seguir haciendo preguntas porque aquí la estaremos contestando. Nos conectamos nuevamente hasta la ciudad de Loja con nuestra querida doctora Natalia Morales. Ella nos está hablando sobre la reconstrucción genética y la pregunta era respecto a cómo es el proceso, por qué tenemos que a veces esperar ciertos días para que nos entregue un análisis biológico. ¿Qué nos puede comentar, mi querida doctora? Bueno, hasta que se conecte nuestra querida doctora, pues puedo decirles que todas las personas que deseen hacer preguntas o si tienen dudas, pues pueden hacerlo en nuestro Facebook, que estamos en vivo en este momento. Mi querida doctora Natalia, que ya está conectada nuevamente, pues nuestra pregunta era respecto a cómo son estos procesos, por qué nosotros tenemos que a veces esperar un poco para que nos entreguen un resultado. Bien, le voy a comentar del proceso en sí, ¿no? El proceso incluye entonces la primera fase es el ingreso de la muestra al laboratorio.
para que esté totalmente codificado, no hayan confusiones de ninguna manera, eso no puede suceder aquí. Entonces, una vez que tenemos este ingreso, las muestras pasan al proceso de extracción de ADN. Entonces, de independencia de la muestra, pues se aplica el protocolo específico. Si es una muestra que está fijada en una tarjeta de FA, es un protocolo específico. Si es una muestra, por ejemplo, de tejido, es otro protocolo específico con kits que permiten la extracción de ese ADN, si son cabellos y así por el estilo. Entonces, estos procesos pueden variar, digamos, el tiempo de extracción y esto puede variar de 2 a unas 4 o 5 horas, en dependencia de la muestra. Un hueso sí demora mucho más. Ya, entonces, una vez que este ADN está extraído, pasa al proceso de amplificación o PCR, la famosa PCR, que consiste en, a partir del ADN, sacar copias de, digamos, sitios específicos del ADN, amplificación del ADN. Y este proceso más o menos tarda, digamos que entre 2 a 3 horas. Y una vez que este proceso se está hecho, pasa al área de secuenciación, en donde podemos ya leer, digamos, la información y la ADN. Y, y esto que estamos... No le escuché la última parte, pero ¿Me justamente... escucha? Creo que se colgó. Sí, ahí le escucho, doctora. Nos comenta, nos estaba diciendo acerca de la extracción que se demoraba ya de 2 a 3 horas en la cadena de ADN, y ahí, de PCR, y ahí que seguía. Ya, luego vamos entonces al área de secuenciación. En el área de secuenciación es ya leer el resultado de amplificación del ADN. Entonces, eso realmente tarda, digamos que 40 minutos por cada muestra. Entonces, si tengo, por ejemplo, padre, madre, hijos, 40 minutos cada uno. Entonces, como ve, el proceso no es que sea muy largo, es largo, pero no es demasiado largo. Y luego sí, una vez que se obtienen los resultados, hay que hacer el análisis. Eso ya es un análisis que nosotros hacemos para poder, en base a los perfiles genéticos, hacer la comparación, los cálculos de frecuencias, determinar probabilidades. Entonces es un proceso que se lleva un par de horas más. En ese sentido, entonces, si nos damos cuenta, nosotros podemos entregar un resultado en 24 horas, tranquilamente, y de hecho es un servicio que ofrece este laboratorio, resultados en 24 horas. Ahora, ¿por qué entonces hay que esperar 2 días, 5 días, hasta 10 días? Entonces, eso es por el tema de volumen, porque cada vez que nosotros arrancamos el equipo de secuenciación, hay un desgaste del láser que es económica, entonces lo que hacemos es juntar, digamos, potencialmente un resultado se puede entregar en 24 horas. Ahora, mi querida doctora, en todo caso, nosotros podemos tener ese acceso, por ejemplo, como usuarios que quisiéramos tener un estudio con mucha prontitud, lo podemos hacer. Simplemente a veces es como que explicar en los tiempos que necesitamos, y obviamente que ustedes como laboratorio también nos indicarían en qué tiempo es este proceso. A veces es como el tiempo, como usted comentaba, el tiempo a veces es por las diferentes muestras que tienen que procesarse, y por eso también estas muestras son procesadas de manera individual o, o van en secuencia tal vez al momento de estos diferentes tipos de estudios. Se cortó, no le No escuché me bien la escuchó. pregunta. Le repito, cuando ustedes procesan estas muestras, ¿las hacen de manera individual o a veces van como que agrupadas para poder avanzar con los diferentes estudios que ustedes realizan, y por eso tal vez a veces tienen que como que esperar para poder hacer estos procesos? Yo realmente necesito este estudio de manera urgente, porque por ejemplo acaba de nacer el niño y tengo que reconocerlo, es un típico caso. Entonces, claro que les ofrecemos esa posibilidad, el resultado en 24 horas, pero claro, hay un costo adicional por el tema de la
Ahora, si dicen realmente no tengo documento, me acojo al de 2 a 5, 10 días, ¿no? Entonces, el DNI permite bajar los costos que se reflejan también en el costo final al consumidor. Así es. Mi querida doctora, de verdad que una entrevista muy interesante y que podamos saber que existen laboratorios que realizan este proceso, que están especializados en este proceso y usted como que la vengo conociendo desde muchísimos años, siempre veo cómo han ido ustedes con muchos avances, cómo la tecnología ha seguido evolucionando y que ustedes puedan dar este apoyo y este soporte a nivel nacional a muchos laboratorios y también a las personas a despejarle de todas estas dudas. ¿Cómo pueden localizarle, mi querida doctora, cómo están trabajando ustedes actualmente? Eh, Decir que cuando se necesita una prueba que tenga validez judicial, obligatoriamente las muestras deben ser tomadas aquí en el laboratorio, personalmente por el perito. Pero en todo caso, nosotros tenemos a nivel nacional asociados, laboratorios asociados con los cuales trabajamos y que son tomadores de muestras digamos, para estudios de tipo informativo. Contamos con el convenio de hace mucho tiempo con el laboratorio de Nueva Zelanda en la ciudad de Santo Domingo, que es donde podemos servirles con estos estudios que tenemos en INE. Así es. Mi querida doctora, qué gusto que nos haya podido despejar de todas estas dudas, ayudarnos a entender un poco más respecto a cómo nosotros debemos realizarnos una prueba de ADN, pues yo sé que muchos de los televidentes se identifican siempre a diario, están con consultas, tienen muchas dudas, pues hoy hemos despejado varias mediante este espacio y qué bonito que usted nos haya podido proporcionar esta información desde allá. Nosotros desde acá le enviamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Creo que no nos escuchó, parece que la conexión está un poquito inestable, pero desde acá le enviamos un abrazo, mi querida doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, a los televidentes que están viendo Buena Salud, ya saben que ustedes todos los días pueden ver nuestros programas mediante los diferentes tipos de plataformas. Nos pueden ver en Instagram como @buenasaludS y en YouTube nos ven como TV Buena Salud. Así ustedes pueden disfrutar de la información. De hecho, este programa hoy también lo pueden ver, pueden repetírselo si así lo desea para que puedan retroalimentarse del conocimiento y también si ustedes desean compártanlo también a otras personas para que así se sientan motivados a realizarse una prueba de paternidad si es que ese es su caso o si es que tienen el de algún conocido. Nuestra frase decía: la genética no define tu destino, pero sí puede ayudarte a entenderlo y a cuidarlo mejor. Qué bonito tema con la doctora Natalia, que lamentablemente nos tuvimos que despedir de esa manera, pero en otra oportunidad la tendremos aquí en nuestro programa. Así que si ustedes desean seguir con la programación de Majestad, los invito a que continúen con ella, con nosotros. Hasta la próxima.